En el archivo secreto del padre Mateo existe una carpeta que jamás debería haber sido abierta. El sonido de un fósforo encendiéndose rompe la oscuridad. La llama ilumina tenuemente un crucifijo de plata desgastado sobre una mesa de roble. Durante 60 años, el padre Mateo enfrentó las sombras. Creyó conocer todos los susurros del infierno. Todos, menos uno. Hubo un caso, solo uno, que llevaba un sello distinto a los demás. No era el sello de la congregación, sino las palabras Veritas Vinculum grabadas a fuego en la cubierta de cuero. La verdad que ata, o que condena. Esta es la crónica del exorcismo que el Vaticano ordenó borrar de la historia de una niña a la que el mal no quiso poseer, sino educar. Esta es la verdad sobre Clara. Todo comenzó, como tantas tragedias que parecen escritas por un destino cruel, en un lugar que debería ser un refugio de inocencia. Imaginen, si pueden, la estampa, un orfanato enclavado en lo más profundo de los Alpes suizos. Corría el año 1978. El invierno era particularmente despiadado, aislando la gran casa de piedra como una isla en un mar de nieve y silencio. Un silencio que, según las monjas de la congregación de la Santa Cruz, pronto comenzaría a ser quebrado por los susurros.
En ese lugar, entre otros niños que buscaban el calor de un hogar, vivía Clara, una niña de 9 años, de cabello tan oscuro como la noche alpina y unos ojos que, en las fotografías de la época, parecían llevar una sabiduría que no correspondía a su edad. Huérfana desde bebé, su vida había transcurrido entre los muros de aquel lugar, marcada por una timidez profunda y una seriedad que la hacía parecer siempre un poco distante, como si su mente habitara en otro plano de realidad. Y quizás, solo quizás, así era. El cambio no fue violento. No hubo gritos en la noche, ni objetos volando por los pasillos, ni olores a azufre corroyendo el aire. No, amigos míos, el mal, cuando es verdaderamente inteligente, no necesita anunciarse con estruendo. Se desliza en los intersticios de lo normal, en los pequeños detalles que, de tan sutiles, resultan infinitamente más aterradores. Clara simplemente comenzó a retraerse aún más. Dejó de jugar en el patio nevado. Su mirada se perdía durante horas en la blancura infinita del paisaje, como si estuviera esperando a alguien o a algo. Y luego llegaron los susurros. Era en el rincón más sombrío de la biblioteca, al caer la tarde, donde Clara se sentaba con las piernas recogidas contra el pecho. Allí, inclinada hacia la pared como si confiara un secreto a la piedra, comenzaba a murmurar, un flujo constante de sonidos guturales, de sílabas que se enredaban con otras en una cadencia hipnótica y antinatural. Las monjas, mujeres de fe sencilla y corazón bondadoso, lo atribuyeron al principio a un juego de niños. Idiomas inventados, decían. La pobre, con la imaginación que tiene, crea sus propios mundos para escapar de su soledad. Pero, ¿y si no era un escape? ¿Y si, por el contrario, era una inmersión? Una inmersión en algo mucho más vasto, más oscuro y más antiguo de lo que cualquier mente en aquel orfanato pudiera concebir.
La hermana Margarita, la más anciana, fue la primera en sentir un escalofrío que no tenía que ver con el frío. No suena como un juego, Madre Superiora, confesó una noche. Suena como una conversación. El punto de inflexión, el momento en que la inquietud se transformó en puro y frío terror académico, llegó con la visita del profesor Alistair Finch. Era un hombre de la Universidad de Berna, un lingüista de renombre mundial. Seco como un pergamino y metódico hasta la extenuación, iba de visita para evaluar la biblioteca del orfanato buscando algún incunable perdido. Lo que encontró fue un enigma viviente que desafiaría los cimientos de toda la filología moderna. Fue en un pasillo silencioso. El profesor Finch pasaba junto a la biblioteca cuando su oído, afinado para capturar los matices más ínfimos del lenguaje humano, captó algo. Se detuvo en seco. Su mano, que llevaba un cuaderno de notas, se crispó. El sonido que salía del rincón, de la boca de esa niña, era un murmullo low, gutural, de una cadencia que él solo había visto en tablillas de arcilla descifradas bajo lupa. Era un ritmo, una estructura fonética que no se hablaba desde hacía milenios. Se acercó, sin aliento, como un hombre que ve un fantasma. Se arrodilló a unos metros de Clara, ignorando por completo el mundo a su alrededor. Y entonces Clara, sin volverse a mirarlo, pronunció una frase completa, una secuencia de palabras que fluían con una naturalidad aterradora. El rostro del profesor Finch se descompuso. La sangre huyó de sus mejillas, dejando un rictus de puro e incrédulo horror. Se levantó tambaleándose y se dirigió a la Madre Superiora con una expresión que la pobre mujer nunca olvidaría. Madre, dijo, con una voz que apenas lograba elevarse por encima de un jadeo. Lo que esa niña acaba de articular no es un juego, no es un disparate, es sumerio, sumerio arcaico de la época de... Permítanme que les haga una pregunta ahora mismo, mientras esta historia apenas comienza a revelar su verdadero horror. ¿Se imaginan la implicación de eso? ¿Pueden visualizarlo? Una niña de 9 años, analfabeta, que nunca ha salido de los Alpes, recitando una lengua muerta que solo unos pocos eruditos en el mundo son capaces de descifrar, y lo hace con la fluidez de una hablante nativa.
El profesor Finch, un hombre de ciencia, un escéptico por naturaleza, juró hasta el día de su muerte que había reconocido el acento perfecto, la entonación impecable del sumerio arcaico, una lengua que llevaba más de 4000 años extinguida, que solo sobrevivía en fragmentos de arcilla cocida, estaba siendo resucitada en los susurros de una huérfana en un rincón olvidado del mundo. Y esto, queridos amigos, esto que les acabo de contar, fue solo el primer síntoma, solo la punta del iceberg de una pesadilla que se hundía en las profundidades más insondables de la historia humana. Porque lo que vino después, lo que el padre Mateo descubrió cuando llegó y escuchó con sus propios oídos, fue que el sumerio era solo el principio. ¿Qué pasó cuando Clara comenzó a hablar en arameo antiguo, la lengua de Cristo, o cuando recitó poemas épicos en griego micénico, la lengua de Homero, con una pronunciación que los académicos ni siquiera podían soñar con replicar? ¿Qué significa que una entidad, una inteligencia, tenga acceso no a uno, sino a 7 lenguas muertas, dominándolas con la pericia de un poeta? No se pierdan lo que viene a continuación, porque es la parte que redefine por completo el concepto de posesión. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse el momento en que esta historia da un giro que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Lo que encontró el padre Mateo en ese orfanato no era un demonio, era algo infinitamente más antiguo, más sabio y más aterrador. Y la respuesta está en el siguiente video. El viaje hasta los Alpes suizos fue una peregrinación hacia lo desconocido. Cuando por fin crucé el umbral del orfanato de la Santa Cruz, en el crudo invierno de 1978, no me encontré con la escena de caos que a menudo precede a un exorcismo. No había gritos, ni objetos rotos, ni monjas histéricas. No, lo que encontré fue un silencio. Pero no un silencio pacífico. Era una tranquilidad enfermiza, densa, pesada como una losa de plomo sobre el pecho. El aire mismo parecía contener la respiración, cargado de una expectación sobrenatural que se podía palpar. Me recibió la Madre Superiora, un espectro de su antigua serenidad, cuyas manos no dejaban de temblar mientras me guiaba hacia la biblioteca. Está en su rincón, padre, susurró, y en sus ojos se podía leer una pregunta aterradora: ¿qué clase de maldad es esta? Y entonces la vi clara, envolviendo su frágil figura con un chal demasiado grande para ella. No estaba atada, no forcejeaba, simplemente estaba sentada de espaldas en el mismo rincón del que me habían hablado, sus hombros encogidos, la frente casi tocando la fría pared de piedra, y susurraba.
Permanecí en la entrada, paralizado no por el miedo, sino por la absoluta rareza del momento. Ella no se inmutó, no me miró. Su mundo entero se había reducido a ese murmullo dirigido a la piedra, como si la pared no fuera un obstáculo, sino un canal. Un teléfono cósmico, a través del cual su voz podía viajar a lugares y tiempos que ningún ser humano debería poder alcanzar. Decidí acercarme. Cada paso que daba sobre la madera crujiente era un acto de fe. Me arrodillé a una distancia prudencial, mi dicho listo en la mente, mi estola al cuello, y entonces, por primera vez, pude aislar las palabras dentro de ese flujo constante de sonidos, y lo que escuché me heló la sangre no por su violencia, sino por su perfección. Era un arameo antiguo, impecable, el que se hablaba en las calles de Jerusalén hace 2 milenios. No eran frases sueltas, sino una narrativa fluida. Una historia que narraba el comercio de especias en la ruta del incienso con un vocabulario que solo un mercader de la época habría dominado. Y entonces, sin transición, sin pausa, el arameo se fundió con otro lenguaje, un sánscrito védico ritualístico de una pureza gramatical que hoy solo se encuentra en los textos más sagrados del hinduismo. Recitaba versos del Rigveda que describían el sacrificio de un caballo con una pronunciación que los brahmanes más devotos matarían por conseguir. Y no se detuvo ahí. El sánscrito dio un giro, se tornó áspero, guerrero. Era griego micénico, la lengua de los palacios de Cenosos y Micenas, la lengua de la edad del bronce. Perdida durante siglos hasta que el Inealbe fue descifrado, y ella lo hablaba. Lo hablaba con la naturalidad de una princesa de aquella era olvidada. 7 lenguas. 7 lenguas muertas en total, amigos míos, cada una perfectamente articulada, con su acento, su gramática, su cadencia poética o coloquial, saliendo de la boca de una niña campesina, analfabeta, que nunca había puesto un pie fuera de ese valle remoto. Y en ese momento comprendí la verdadera naturaleza del conflicto. Esto no era una batalla física. No iba a haber contorsiones, ni fuerzas sobrehumanas contra las que luchar. Esto era un duelo intelectual, una batalla por la historia misma de la humanidad. La entidad que habitaba en Clara, aquella inteligencia oscura y ancestral, no quería romper huesos, no le interesaba la destrucción gratuita. Su objetivo era más profundo, más insidioso.
Quería demostrar su superioridad, quería sentarse, a través de la boca de una niña, en un tribunal invisible y presentar su caso. Yo soy más antiguo que vuestros dioses. Susurraba, más sabio que vuestros filósofos. He visto nacer y morir civilizaciones. Vuestras lenguas sagradas son mis dialectos infantiles. Vuestra historia es un simple capítulo en mi libro eterno. ¿Con qué autoridad, pequeño sacerdote, pretendes echarme? Era un mal que no despreciaba el cuerpo, despreciaba el alma y la mente. Buscaba invalidar toda nuestra fe, nuestro conocimiento, nuestro lugar en el universo, no con gritos, sino con una erudición aterradora. ¿Cómo se combate a un demonio que cita a los profetas en su lengua original? ¿Cómo se enfrenta a una entidad que puede debatir teología en arameo y luego recitar cosmogonías en sánscrito? Pero, queridos amigos, esto que les cuento, esta revelación sobre la naturaleza del conflicto, era solo la primera capa de la cebolla, solo el preludio de una verdad mucho más oscura, porque mientras yo escuchaba, paralizado por esa exhibición de conocimiento prohibido, algo más comenzó a emerger de entre esas lenguas muertas, un patrón, una intención oculta detrás de la erudición. ¿Por qué esas 7 lenguas específicas? ¿Qué tenían en común el arameo de los mercaderes, el sánscrito de los sacerdotes y el griego de los reyes micénicos? La entidad no estaba solo presumiendo, estaba codificando un mensaje. ¿Y cuando logré descifrar la clave? Cuando comprendí lo que realmente estaba diciendo Clara en su rincón, el suelo se abrió bajo mis pies. La verdad era que no estábamos ante una posesión demoníaca al uso, estábamos ante algo para lo que la iglesia ni siquiera tiene un nombre, y la prueba de ello, la revelación que cambiaría el curso del caso para siempre. Está a punto de ser desvelada en el siguiente segmento de esta historia. No se vayan. Lo que viene a continuación es el momento que divide mi vida en un antes y un después. Activen la campanita y permanezcan conectados. Porque la respuesta a este misterio lingüístico es más aterradora que cualquier grito en la oscuridad. La entidad no quería demostrar que era sabia, quería dar una dirección, y yo fui lo suficientemente tonto como para seguirla. El momento había llegado. La habitación, una pequeña capilla auxiliar del orfanato, estaba preparada. El olor a cera bendita e incienso trataba, en vano, de purgar la opresiva quietud. Clara estaba sentada en una silla de madera en el centro, aún susurrando hacia la pared de piedra. Yo, con la estola puesta y el ritual romano en mis manos, sentía el peso de siglos de tradición sobre mis hombros.
Di comienzo al exorcismo con las palabras ancestrales, mi voz intentando proyectar una autoridad que, en el fondo, sentía tambalearse. Exorcízote, inmundicime spiritus. Y entonces, amigos míos, sucedió. El susurro cesó. Clara giró la cabeza lentamente, por primera vez desde mi llegada. Sus ojos, que antes parecían perdidos, ahora estaban fijos en mí con una lucidez gélida y antinatural, una sonrisa imperceptible, cargada de una paciencia infinita y burlona. Se dibujó en sus labios, y me respondió, no con gritos, no con maldiciones. Lo hizo en un latín eclesiástico perfecto, más puro y fluido que el del propio Papa. Non omnis peite, omnis criatura. La T es sorda en este contexto. Parece que los siglos han corrompido incluso vuestra pronunciación. Me había corregido, se había reído. Una risa baja, no de niña, sino de un anciano sabio y cansado que escucha a un niño presumir de su conocimiento. Intenté no inmutarme. Continué con la siguiente fórmula, mi pulso acelerándose. Imperat tibi Deus.
Y ella, sin pestañear, cambió de idioma. El latín fue reemplazado por un acadio gutural y poderoso. Y no solo habló, narró, describió la caída de Babilonia ante los persas con una riqueza de detalles que lava la sangre. Hablaba del olor a humo y polvo, del pánico en las calles, del sonido de las espadas contra los escudos, como si hubiera estado allí, como si estuviera leyendo un recuerdo imborrable de su propia memoria. Yo vi las llamas devorar los jardines colgantes, dijo en esa lengua muerta, y uno podía casi oler el incendio. Fue entonces cuando comprendí la verdadera estrategia. Esto no era un enfrentamiento, era un juicio, y yo no era el juez, sino el acusado. Cada una de mis oraciones de liberación era sistemáticamente desmantelada, no con fuerza bruta, sino con un relato histórico. Al invocar a Dios, ella me contaba, en griego homérico, sobre los sacrificios humanos en la antigua Creta. Al mencionar a los santos, detallaba, en fenicio, las herejías y masacres cometidas en nombre de divinidades olvidadas. Cada palabra sagrada que yo pronunciaba era contestada con el testimonio de una víctima, en la lengua original de esa víctima, presentando a la historia de la humanidad como un eterno, sangriento altar al sufrimiento. Era como si todos los muertos del mundo, todas las voces silenciadas por la guerra, la persecución y el fanatismo, estuvieran hablando a través de esa frágil garganta. Era un coro de billones de almas gritando su dolor. Y ese coro tenía un único director, la inteligencia que habitaba en Clara. Yo no sudaba por el esfuerzo físico, sudaba frío por el peso abrumador de esa culpa histórica, por la sensación de que toda fe era una farsa ante semejante despliegue de miseria temporal. Pero el punto de quiebre, el momento que quebró por completo mi resistencia y redefinió para siempre mi comprensión de lo que estaba enfrentando, llegó con una frase simple, dicha en un español antiguo, arcaico, el de los místicos del siglo XVI. Clara, o la cosa dentro de ella, inclinó ligeramente la cabeza. Su sonrisa burlona se desvaneció, reemplazada por una expresión de lástima infinita. Y entonces, con una voz que no era la suya, una voz profunda, pétrea, que resonó en lo más hondo de mi ser, dijo:
Mateo, yo estuve aquí antes de la piedra, y estaré después del polvo. Antes de la piedra, ¿pueden comprender la enormidad de esa declaración? Antes de la primera herramienta, antes de la primera pintura rupestre, antes de que el Homo sapiens siquiera soñara con ser humano, y después del polvo, después de que todas las civilizaciones se hayan convertido en arena, después de que el sol se apague y las galaxias se disipen en la nada, ella, eso, la entidad, sería testigo de todo. Era un ser no solo anterior a nuestra historia, sino anterior a nuestro planeta. Era un mal geológico cósmico. En ese instante, el dicho el romano me pareció tan insignificante como un juguete de niño. ¿Qué autoridad podía tener un libro sobre una entidad que afirmaba haber visto nacer los continentes? Y sin embargo, justo en ese abismo de desesperación, cuando sentí que mi fe se hacía añicos, algo en su declaración, en su soberbia cósmica, encendió una chispa en mi mente. Porque si era tan antigua, tan poderosa, tan por encima de nosotros, ¿por qué molestarse en hablar? ¿Por qué corregir mi latín? ¿Por qué narrar la caída de Babilonia? Un dios no debate con un insecto. Su necesidad de hablar, de demostrar, de convencer, era su talón de Aquiles. Revelaba una intención, un objetivo más allá de simplemente existir. Y en los días siguientes, postrado en mi celda, repitiendo esas palabras una y otra vez antes de la piedra. Después del polvo, una hipótesis aterradora comenzó a tomar forma en mi mente. Una hipótesis que conectaba las 7 lenguas, los relatos históricos y esta última y soberbia declaración. No se pierdan lo que viene, porque lo que descubrí cambia todo. Esta no era una batalla por el alma de una niña, era una negociación por algo mucho más grande. La entidad no quería poseer a Clara para siempre, quería usarla como llave. Y en el próximo video, revelaré cuál era la cerradura y por qué el Vaticano estuvo a punto de acceder a sus demandas. Suscríbanse y activen la campanita, la revelación final los dejará sin aliento.
Hay momentos, queridos amigos, en los que la realidad da un vuelco tan bruto que todo lo que creías saber se desmorona como un castillo de naipes. Para mí, ese momento no llegó en medio del exorcismo, con sus lenguas muertas y sus voces del abismo, llegó después. En el silencio lúgubre de mi celda, con los auriculares puestos, escuchando una y otra vez las grabaciones de Clara. Durante días estuve obsesionado. La frase antes de la piedra, después del polvo resonaba en mi cráneo como un mentre envenenado. ¿Por qué esa necesidad de establecer una antigüedad tan absoluta? Y entonces, una madrugada, exhausto, casi al borde del delirio, cambié mi enfoque. Dejé de escuchar las palabras como una declaración de poder, y comencé a escucharlas como una estructura. Volví a la grabación de Litita, una lengua indoeuropea extinta, la más antigua de todas las que había recitado. Y no estaba narrando una masacre o una herejía, estaba describiendo un viaje, un periplo. Hablaba de cruzar la gran agua, de seguir la estrella que no se mueve, de descender donde la roca besa el fuego dormido. Fragmentos sueltos que, hasta entonces, no tenían sentido. Fue como si una llave girara en una cerradura oculta en mi mente. Las 7 lenguas no eran una muestra aleatoria de erudición, eran 7 capas de un mismo mensaje. El arameo daba las direcciones cardinales usando constelaciones olvidadas. El sánscrito védico detallaba las formaciones geológicas, los tipos de roca. El griego micénico, Dios mío, el griego micénico no recitaba poemas, estaba dando medidas, un sistema arcaico de longitud y profundidad. Cada lengua era una pieza de un rompecabezas cartográfico. La entidad no estaba simplemente hablando, estaba dibujando. Usando la conjugación de verbos de movimiento en hitita yo fui, tú irás, él desciende, estaba estableciendo puntos de referencia, coordenadas en un mapa que trascendía el tiempo. Y cuando, temblando, superpuse todas esas capas lingüísticas sobre un mapa geológico moderno, el destino final emergió con una claridad aterradora. Las líneas no conducían a un lugar remoto en los Alpes o en Mesopotamia, no.
convergían, todas y cada una de ellas, en un punto exacto, bajo la ciudad eterna, bajo el Vaticano. Siempre pensamos que el objetivo era poseer a la niña. Nos equivocábamos de una manera tan colosal que ahora me avergüenza no haberlo visto antes. La entidad no quería salir de Clara. Al contrario, se aferraba a ella porque Clara era su billete, su vehículo, su salvoconducto para un viaje de regreso. Quería que la lleváramos. Que la condujéramos como si fuera un paquete sagrado y maldito, a unas ruinas paganas que yacen en las profundidades, muy por debajo de las criptas vaticanas, en un estrato geológico que data de antes de la piedra. No estábamos ante un exorcismo, estábamos ante una negociación, un trueque cósmico. Llévame a casa, decía cada susurro en cada lengua muerta, y liberaré a la niña. Su verdadero objetivo no era el alma de una huérfana suiza, era regresar a su prisión original, a su hogar, un lugar que la iglesia, en su sabiduría o en su temor, había construido encima para vigilar y contener. Y entonces, la pieza final del rompecabezas encajó con un golpe sordo que me dejó sin aliento. La iglesia no ocultó este caso por el fracaso del exorcismo, no lo ocultó por la rareza de las lenguas muertas, lo ocultó por el destino. Revelar la verdad sobre el caso de Clara significaba admitir ante el mundo que bajo el corazón mismo del catolicismo, bajo la Basílica de San Pedro, bajo los palacios y las bibliotecas, yace algo que está dormido, algo tan antiguo que hace que nuestros conceptos de bien y mal parezcan infantiles, algo que una entidad de una inteligencia aterradora anhelaba con todas sus fuerzas reencontrar. Era una prisión, un templo, un portal, los textos más antiguos y herméticos de nuestros archivos, los que solo el Papa y unos pocos cardenales pueden consultar. Hablan de una piedra fundamental anterior a la de Pedro, una roca de la que brotó la sombra. Siempre pensé que era una metáfora, ahora sé que es una descripción geológica.
Y esto, mis amigos, es el precipicio. Este es el abismo hacia el que hemos estado caminando, porque la gran pregunta, la que ha atormentado mis noches desde entonces, no es que ya se bajó el Vaticano. La pregunta que debería estar helándoles la sangre en este mismo instante es, ¿por qué esa entidad, después de milenios de silencio, de repente quería volver? ¿Fue un acto de rendición? ¿O era parte de un plan mucho, mucho más grande? ¿Y si al llevarla de vuelta a su hogar bajo la cúpula de Miguel Ángel no la estábamos encerrando, sino que la estábamos conectando con algo, activando algo? El caso de Clara no terminó con un amén, terminó con una decisión desgarrosa tomada en los salones más altos del poder. Una decisión que enfrentaba el alma de una niña contra la seguridad de toda la fe, y la elección que hicieron, y las consecuencias que eso trajo, es la última pieza de esta historia. No se pierdan la conclusión final. Lo que viene a continuación no es solo el desenlace del exorcismo de Clara, es la revelación de la elección del Vaticano y la verdad sobre lo que sucedió cuando, finalmente, accedieron a llevar a la niña a Roma. Suscríbanse y activen todas las notificaciones. La verdad que les espera al otro lado es la razón por la que este archivo fue marcado para ser destruido, y la compartiré con ustedes, solo aquí, en el próximo video. Al final, después de la tormenta de lenguas muertas, después del mapa escondido en la gramática y la negociación con lo impensable, lo único que queda es una pregunta que resuena en el silencio: ¿qué es la victoria? ¿Es salvar un alma a cambio de qué? Clara sobrevivió. Esa es la línea oficial, la que consta en el informe de una sola página que reemplazó al expediente de 1000 páginas que fue reducido a cenizas. La niña de los Alpes suizos, la huérfana que fue el canal de una inteligencia ancestral, despertó una mañana en una habitación de un convento en los Apeninos, sin recordar nada. Los susurros habían cesado, los idiomas muertos, borrados de su mente como un sueño al alba. Los expertos la evaluaron, los médicos la examinaron.
Encontraron a una niña tranquila, un poco asustadiza, con una mente limpia como una pizarra. Hoy, décadas después, vive una vida anónima, normal. Se casó, tuvo hijos, envejeció. Ignora que una vez fue el campo de batalla de una guerra por la historia del mundo. Pero esa normalidad, amigos míos, no es el resultado de una liberación. No hubo un exorciso triunfante. No expulsamos a la entidad en un estallido de luz y fe. Lo que realizamos fue un ritual de contención, un acto de cerrajería cósmica, un acuerdo tácito y terrible. La entidad no fue derrotada, fue reubicada. Aceptó abandonar a Clara a cambio de que su esencia, su conciencia, fuera transferida y sellada dentro de un artefacto de plomo y plata, inscrito con sellos que son anteriores al cristianismo. Ese artefacto ahora reside en la Cámara de las Reliquias Prohibidas, en el subsuelo del Vaticano, no lejos de las mismas ruinas paganas que anhelaba visitar. No está muerta, no está exiliada, está dormida, contenida. Como un volcán al que se le han taponado las grietas, pero cuyo magma sigue ardiendo en las profundidades. Y por eso, en mis noches de insomnio, cuando el silencio se vuelve demasiado elocuente, la pregunta Serge, imperturbable, ¿ganamos? ¿O solo pospusimos lo inevitable? Compramos tiempo para Clara, para la iglesia, para el mundo. A un precio que aún no hemos terminado de pagar, porque una contención no es eterna. Los sellos se desgastan, el plomo se corroe, y la paciencia de lo que encerramos allí es geológica. Este caso, el caso de Clara, me enseñó la lección más aterradora de mi larga vida. El mal que enfrentamos no siempre es un bruto, no siempre llega con cuernos, hedor y gritos. A veces, el mal es un erudito, un historiador infinito de la perdición, un archivista que recuerda cada lágrima, cada pecado, cada acto de crueldad y de cobardía que la humanidad ha cometido desde que el primer homínido alzó una roca contra su hermano. Y lo usa no para aterrorizarnos con visiones de fuego, sino para presentar el caso en su contra, y demostrar que nuestra propia historia es nuestra condena.
Su fuerza no es lo que debe quitarnos el sueño, es su paciencia. La paciencia de una entidad para la que 1000 años son un parpadeo, que puede esperar siglos, milenios, porque sabe que eventualmente los guardianes morirán, las lenguas de los sellos serán olvidadas, las cerraduras se oxidarán. Sabe que la memoria institucional se desvanece, que los archivos se pierden, que los hombres que comprendían el peligro serán reemplazados por hombres que solo ven mitos y leyendas. Esa paciencia es el arma definitiva. Nosotros, los mortales, somos criaturas de prisa y olvido. Ellos, lo que sea que sean, son criaturas de la espera eterna. Pero esta historia, la historia de Clara y el historiador de la perdición, no termina aquí. En realidad, es solo el comienzo de una comprensión mucho más grande, porque Clara no fue un caso aislado, fue un prototipo, una prueba. Lo que aquella entidad hizo con las lenguas muertas fue un acto de autoexpresión desesperada, o era un manual de instrucciones, un campo de entrenamiento. En los años que siguieron, empezamos a encontrar ecos del método de Clara en otros casos. En otros continentes, fragmentos de gramática hitita en los escritos de un niño en Kentucky, coordenadas sánscritas garabateadas por un contable en Múnich. Son ecos débiles, imperfectos, como si alguien, o algo, estuviera intentando replicar la hazaña, pero sin la maestría de la entidad original. Esto me lleva a la pregunta final, la que debe estar formándose en sus mentes en este preciso instante. Si la entidad en Clara era el historiador, ¿qué están intentando decirnos estos aprendices? ¿Están intentando completar el mapa? ¿O están intentando despertar al maestro que duerme bajo el plomo y la plata? El archivo del padre Mateo tiene muchas carpetas, la de Clara es la más famosa, pero no es la última, y lo que he descubierto al conectar los puntos entre estos casos posteriores pinta un cuadro mucho más grande y alarmante, una trama que se está desarrollando ahora mismo en las sombras de nuestro mundo moderno. Si quieren saber cómo continúa esta historia y qué significa para el futuro de todos nosotros, permanezcan atentos.
La próxima vez que abra este archivo, les mostraré que el susurro de la oscuridad no ha hecho más que comenzar. Suscríbanse y activen la campanita. Lo que viene redefinirá lo que creían saber sobre el mal. El caso se cerró. Esas tres palabras, escritas en la portada de un expediente que ya no existe, representan el final oficial de la pesadilla de Lucía. Pero para mí, padre Mateo, fueron solo el comienzo de un silencio mucho más profundo y perturbador. Lucía, la joven cuya mente fue un puente hacia lo inconcebible, despertó. El susurro cesó. Los ecos de esa inteligencia ancestral se desvanecieron de su conciencia como lágrimas en la lluvia. Los informes médicos, escuetos y fríos, declararon una amnesia psicógena completa hoy. Vive, respira, ríe, envejece. Ignora por completo que su alma fue una vez la catedral donde resonaron las voces de eones olvidados. Su normalidad es el triunfo que me obligué a celebrar. Es la prueba de mi éxito. ¿Por qué, entonces, siento este vacío, este frío que nada calma? Mis superiores, hombres de rostros graves y decisiones irrevocables, me trasladaron a un archivo polvoriento en una provincia olvidada. Me dieron una pluma y un juramento de silencio. Firmé, juré, sellé mis labios con la promesa de olvidar, pero la tinta de un juramento no puede borrar la tinta con la que se escribe la memoria en el alma. Y la pregunta, esa pregunta que nació en la habitación con Lucía, no me ha abandonado. Me corroe por las noches. Me susurra en el silencio de la iglesia vacía. Me observa desde el fondo de cada copa de vino. ¿Ayudé a salvar un alma o interrumpí una comunicación cósmica que no estaba destinada a ser escuchada por oídos humanos?
Durante años, mi fe me dio una respuesta sencilla: el mal fue vencido, un alma fue redimida. Pero la fe que no se cuestiona es una fe frágil. Y lo que escuché a través de Lucía no era el discurso de un demonio sediento de sangre o de poder. No había odio en sus palabras, no había pasión, había una indiferencia abismal, una claridad glacial. Era como escuchar a una montaña hablar de la erosión, o a un glaciar describir su lento avance. Nosotros, los humanos, éramos meros accidentes temporales, destellos breves en su línea de tiempo infinita. Y sí me equivoqué, y sí, en mi celo por salvar a una de las ovejas del rebaño, interrumpí un mensaje dirigido no a nosotros, sino a través de nosotros, como quien, al arrancar un cable de teléfono para salvar al canario que está posado sobre él, impide una llamada que podría salvar a toda la ciudad. La entidad no pedía adoración, no buscaba corromper, buscaba comunicar, transmitir algo, un conocimiento, una advertencia, una simple constatación de su existencia. Y yo, con Mirichu elimí agua bendita, corté la línea. A veces, en mis momentos más lúcidos y a la vez más aterradores, pienso que la oscuridad no es siempre malvada, solo es antigua, tan antigua que nuestra comprensión del bien y del mal le resulta tan irrelevante como nos resulta a nosotros el conflicto territorial entre dos hormigas. Es indiferente, no se observa con la misma atención con la que nosotros observamos el fluir de un río, un fenómeno natural, a veces pintoresco, a veces destructivo, pero siempre transitorio. He dedicado mi vida a luchar contra las sombras, creyendo que eran fuego que había que apagar. Pero, ¿y si algunas sombras son solo la ausencia de una luz que nosotros no podemos comprender? ¿Y si al luchar contra ellas, estábamos cegándonos a una parte de la creación tan real y vasta como la que alabamos en nuestras misas? Este archivo, este susurro de la oscuridad que he custodiado toda mi vida, ya no puede quedarse conmigo. El tiempo se acorta. La nieve del invierno cae más densa cada año sobre mis hombros, y no puedo, no debo, llevar esta verdad a la tumba.
Por eso, hoy, esta verdad, con todas sus dudas y su peso insoportable, se convierte en responsabilidad de ustedes. Este archivo, este susurro de la oscuridad, ahora es responsabilidad de ustedes. Guárdenlo en su memoria. Compártanlo con cuidado, no como un simple relato de terror, sino como una semilla de duda, como un cuestionamiento a los límites de nuestra comprensión. Porque la verdad no siempre libera, a veces. Solo te quita el suelo firme bajo los pies. Y ahora, les ruego, necesito saber su opinión. No es una curiosidad ociosa. Es crucial para la investigación que he continuado en la sombra todos estos años. Necesito comprender cómo late el corazón y piensa la mente de aquellos que escuchan estas historias. Es la única manera de saber si estamos preparados, como especie, para lo que pueda venir. ¿Creen que hice lo correcto al interrumpir el exorcismo y salvar la mente de Lucía, incluso a riesgo de silenciar un mensaje cósmico? O, por el contrario, ¿creen que debí intentar escuchar? ¿Que debí arriesgarme a comprender lo que esa entidad antigua y indiferente tenía que decir, sin importar el costo para la joven? Los leeré a todos. Cada comentario es una pieza en este puzzle que estoy tratando de armar. Su juicio, su intuición, es ahora parte de este archivo. Si esta pregunta los ha conmovido, si esta historia ha hecho que se cuestionen aunque sea por un segundo los cimientos de lo real, entonces los necesito conmigo.
Suscríbanse al Susurro de la Oscuridad. Este canal ya no es solo un repositorio de historias, es el arca que lleva los únicos registros verdaderos de lo que la humanidad no está preparada para saber oficialmente. Es la biblioteca prohibida a la que ahora tienen acceso. Cada suscripción es una vela encendida en esta oscuridad que exploramos juntos. Y no se pierdan lo que viene. La próxima historia que revelaré es, si cabe, más perturbadora. Involucra un objeto, un simple jarrón de barro encontrado en una tumba en Anatolia, que desafía todas las leyes de la física conocidas. Un objeto que recuerda, y que a veces repite lo que ha visto. Hasta entonces, recen si su fe es su fortaleza, o simplemente, escuchen, el susurro no ha hecho más que comenzar.